también para dejar la víbora chillando es el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Fíjese nada más cómo son las cosas. También es fundador de esta sátira nocturna que se llama Tiempos de Canallas. Y vaya que si vivimos tiempos de canallas, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, dos claros ejemplos, Santiago Krill y Ricardo Anaya. Mi querido Ricardo Sevilla, a dejar la víbora chillando, hablando precisamente de este canalla de Anaya, un verso sin esfuerzo. ¿Cómo estás, Ricardo? Así es, querido Vicente, público memorioso, buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Pues aquí amaneciendo un poquito ronco, pero con muchísimo ánimo para dejar a la víbora chillando. Y sí, son tiempos de canallas y eso se prueba teniendo ahí a Santiago Krill, a Ricardo Anaya, a los panistas en general, estos mismos personajes que están una y otra vez dando la nota, escándalos financieros, de corrupción, y ahora la Fiscalía General de la República parece que ahora sí está despertando. Y es que una investigación del periodista Miguel Ángel Vadillo, que conoce muy bien las entrañas del monstruo porque fue periodista del Universal, salió a revelar que la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT están investigando al panista Santiago Krill, precisamente a su hijo Santiago también, y al ex candidato del blanquiazul a la presidencia, Ricardo Anaya, por participar en una red financiera que vincula, no hay que sorprendernos, a políticos y a empresas, particularmente despachos de abogados, con casi 40 factureras. La mayoría de estas empresas tienen su sede en el estado que malgobierna Enrique Alfaro, el Mariano Otero de Opereta, de acuerdo con Enrique Krause. Y bueno, particularmente en el municipio de Zapopan, que como el público memorioso sabe muy bien, es el principal centro de operaciones de quizá el cártel más peligroso, más beligerante, todos lo son, pero este ha dado nota por ser muy sanguinario, muy lesivo, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos personajes panistas podrían haber incurrido, de acuerdo a esta investigación, en defraudación fiscal y lavado de dinero. Cabe destacar, Vicente, que el exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal, Santiago Krill, el sospechosista que fue, no hay que olvidarlo tampoco, tesorero de la revista Vuelta de Octavio Paz y compañero, por cierto, del entonces subdirector de esa revista, Enrique Krause, es investigado junto con su hijo Santiago Krill Garza Ríos y el ex candidato panista a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, por participar en esa nebulosa e intrincada red financiera que vincula, como siempre, a estos personajes. Son en particular 36 empresas que vinculan a despachos de abogados, a factureras, de operaciones sospechosas, de defraudar al fisco y de participar en lavado de dinero producto del narcotráfico, ese que de dientes para afuera Felipe Calderón dijo combatir y que sumió al país, a México, a nuestro México, en un pantano de sangre. Y bueno, de acuerdo con expedientes que da a conocer Contralínea, que son expedientes por lo demás abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la FGR, se han identificado estas empresas que, como digo, están la mayoría en este municipio de Zapopan. Y bueno, se trata de estas empresas que trataron de triangular millones de pesos provenientes de actividades ilícitas para financiar a estos políticos panistas. Y habría que investigar un poquito más. ¿Por qué? Porque precisamente en el epicentro de esas investigaciones está Santiago Krill, quien con su hijo,
que también es abogado, Santiago Krill Garza, ha recibido estos recursos de otros despachos y de empresas que ya han sido identificados por las autoridades financieras de estar participando en la elaboración de estas facturas apócrifas, evadir al fisco y crear esas empresas fantasma que, como bien se sabe, pues tanto daño le han hecho a este país y particularmente al erario, porque ha sido para desviar recursos y para hacer el blanqueamiento de dinero. Ahora, de acuerdo con las indagatorias y los documentos que a los que alude la revista Contralínea, Krill Miranda recibió entre 2005 y 2021, es decir, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años del gobierno de López Obrador, más de 80 millones de pesos de la nómina de un despacho llamado Suma de Capacidades, que es una sociedad civil. Es muy importante recordar que las sociedades civiles, pues bueno, han sido como grandes lavadoras de dinero porque han tenido en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta figura de no transparentar sus recursos. Durante muchísimos años, las sociedades civiles eran donatarias autorizadas y recibían donativos deducibles de impuestos sobre la renta y en ese sentido no tenían la obligación fiscal de declarar, es decir, de transparentar, de hacer nítido de dónde venía ese dinero. Ahora, algo que no dice Contralínea, pero que debería de indagarse, es que pues ahí mucho tiene que ver Juan José Friangi, que Juan José Friangi, pues bueno, fue el jefe del gabinete del Ayuntamiento de Zapopan durante las administraciones del polémico Pablo Lemus, en dos ocasiones, de 2015 a 2018 y de 2018 a 2020. Entonces, ahí en Zapopan es donde se está el epicentro de esto. Pero a ver, ¿por qué tiene mucho que aclarar Juan José Friangi Sade? Por una sencilla razón, porque actualmente es el presidente municipal de Zapopan. Entonces, esa investigación nos está diciendo que tienen su sede estas 36 factureras en Zapopan. Entonces, Krill, Ricardo Anaya, el hijo de Krill, pues bueno, seguramente estaban en contubernio. Es algo difícil de decir o complicado de decir para cuando no se tienen las pruebas, pero en efecto, si están ahí, por supuesto que lo sabían. Entonces, en ese sentido, no solamente estaba implicado el PAN, sino también Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque el presidente municipal es de Movimiento Ciudadano. ¿Y de dónde es Movimiento Ciudadano? ¿O quién más pertenece a Movimiento Ciudadano? Enrique Alfaro. Entonces, ya lleva 4 meses este personaje en el puesto como presidente municipal de Zapopan y tiene que aclarar, tiene que salir a decir, ¿sabía o no sabía? Cuando estuvo trabajando al lado de Pablo Lemus en esos dos periodos, insisto, de 2015 a 2018 y de 2018 a 2020, que es precisamente el periodo donde, de acuerdo con Contralínea, se llevaron a cabo estas operaciones, pues que diga si sabía o no sabía, porque ahora ya todos ignoran las cosas. Ya ves a Felipe Calderón, lo acabas de comentar hace un momento, dice que no sabe que Genaro García Luna era un bribón, un ladrón, un delincuente. No da en la cara, Vicente. La propia revista Contralínea nos revela que buscó a Krill, al hijo, a Anaya, para que opinaran sobre la investigación en cuestión y en todos los lugares les dijeron que sí, pero que después o bien no atendieron sus llamados. Entonces, eso es el sintomático de Acción Nacional, es sintomático de la oposición y bueno, la pregunta es, ¿sí estará despertando la Fiscalía General de la República? Porque tiene que irse en contra de estas empresas con las factureras. Hace
ya un par de años, nos dijeron que iba a haber una guerra contra estas empresas que han sido muy lesivas. Y bueno, pues estamos hablando de una de las industrias ilegales más codiciadas y más rentables de México para los criminales. Un paraíso fiscal, un auténtico paraíso fiscal para los delincuentes de cuello blanco. Entonces, hay que tener muchísima atención ahí, público memorioso, porque llegado un punto, llegado un momento en 2020, el propio SAT calculó que eran 8,200 empresas y que sus actividades generaban la friolera de aproximadamente 400,000 millones de pesos. Entonces, ahí están. Ya la 4T ha tenido el mérito de poner los reflectores sobre este grave problema que representan pues estos criminales y estas empresas que ganan millones, miles de millones para emitir esas facturas que amparan la compraventa de bienes o servicios que no existen. Y para combatirlo, precisamente propuso esta reforma fiscal penal que fue cuestionada en su momento por otorgar lo que llamaron superpoderes a las autoridades fiscales, al SAT, a la UIF y a la Procuraduría. Entonces, eso no tiene que parar, hay que irse duro y a la cabeza, sobre todo porque vemos quienes nos dedicamos al periodismo de investigación, que estás tú en una investigación que piensas que es independiente de estos personajes y salen otra vez a engordar el caldo, porque son los mismos, Vicente, son los mismos personajes y son, por eso están tan enojados, por eso están tan beligerantes, porque saben que los periodistas de investigación tantito jalamos un hilo y ya salen otra vez estos personajes desgraciados, delincuentes, criminales, porque eso es lo que son y no hay que describirlos ya con eufemismos. Querido Ricardo Sevilla, para cerrar, mándale una felicitación por aniversario, nótese mi sarcasmo, a Pascal Beltrán del Río, el director editorial de Excelsior y conductor de espacios como este de Imagen, primera edición. Están celebrando 5 años, dice, en la primera emisión de Imagen. Gracias por su sintonía, abrazos para todos, dice Pascal Beltrán del Río. Bueno, pues no para todos, porque a mí me tiene bloqueado en Twitter por decirle sus verdades. Y bueno, pues te das cuenta cómo todavía hay muchos de estos personajes celebrando aniversarios en medios de circulación, de proyección nacional, que siguen enquistados ahí, pues. Así es. Y bueno, a mí no me bloquean, querido Vicente, porque quieren saber si no les voy a sacar la ropita, a exhibir la ropa sucia. Pero sí, hay que celebrar, pero que están de capa caída. Llevan 5 años ahí a regañadientes, porque Pascal trata de morderse ahí las manos de coraje, porque en su momento fue humillado por Ciro Gómez Leiva, lo llevaron ahí, Grupo Imagen, porque no levantaba el rating Pascal Beltrán, entonces le llevaron ahí a su competidor, porque él tenía ahí el espacio titular, entonces se lo llevó allá Nacho Anaya, y se lo pusieron enfrente y se vio reducido a ser la comparsa de Ciro Gómez Leiva, y pues nada, tiene que festejar este lector de noticias nacido en Michigan, que se dice muy patriota. Pues más bien hay que mentarle a su madre, como diría la banda, un saludo de la banda. Y bueno, yo te mando a ti no un saludo de la banda, sino un saludo fraterno, querido Vicente, a ti, a Ceci, a don David, al público memorioso, y bueno, para que nos sigan en redes sociales, porque sí necesitamos ese vigor, porque estos sujetos sí tienen muchísimo dinero que ponen ahí, pues que empiezan a repartir para bots y para gente que nos está atacando. Síganos aquí en Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana. Síganos
en Regeneración MX, este medio de comunicación independiente donde estamos dando a conocer notas políticas de opinión, columnas, artículos, suplemento cultural e investigaciones especiales. Síganos en los datos duros de programa informativo de lunes a viernes de 4 a 5:30. Síganos en la sátira política, esta sátira política a la que ya vas a acudir, ya te he invitado en varias ocasiones, pero hay que aterrizarlo, querido Vicente. Y bueno, un abrazo, otro abrazo redoblado y excelente inicio de semana, porque lo va a hacer, ya salió el sol. Así es, tiempos de canallas, todas las noches. Por ahí voy a aparecer próximamente, nos vamos a poner de acuerdo, mi querido Ricardo. Te mando un abrazote y estamos al pendiente. Gracias a Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Bueno, déjeme, si me permite, mientras armamos la mesa de diálogo con Alina Duarte y con Laura Ceballos, leerle lo que publica el periódico Reforma, esta entrevista a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien ya está en clara oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otra forma de decirlo. Acabarán radicales con el país. Así cabecea la entrevista el periódico Reforma con Ricardo Monreal, un artículo que escribe y publica Roberto Samarripa. Ricardo Monreal responde: espero que no, cuando se le dice que la única manera en que pueda estar en la boleta presidencial de la elección de 2024 es por un partido opositor a Morena. Hace esfuerzos por convencer o convencerse que todavía tiene un lugar en el actual partido gobernante y arremete contra quienes lo tienen contra las cuerdas, que según él buscan su aniquilamiento. Cito: los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos, se equivocan, porque no va a quedar país para nadie. El aniquilamiento solo deja destrucción expresa. Pinta raya contra los radicalismos, y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado urgió a sus correligionarios a definirse en la izquierda porque ostentarse en el centro político para quedar bien con todos es un error político, Monreal defiende la moderación y cito: no estoy de acuerdo con radicalizar ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Me acerco más al perfil socialdemócrata de los países nórdicos. Simpatizo más con la socialdemocracia que con los radicalismos. Priista desde pequeño. A los 14 años ya participaba con el tricolor en Fresnillo, donde llegó a regidor, ya siendo un licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y luego diputado federal a los 27 años y senador a los 30, cargo que ejerció entre 1991 y 1997. En 1998 rompe con el PRI para ser postulado por el PRD a la gubernatura de Zacatecas. Vetado para ser candidato del tricolor por el presidente Ernesto Zedillo, es promovido por el entonces líder nacional perredista Andrés Manuel López Obrador y gana la elección. Gobierna Zacatecas entre 1998 y 2004 y se convierte en aliado fundamental de Andrés Manuel López Obrador en las 3 campañas electorales del tabasqueño por la presidencia de la República. En la del 2012, que pierde con Enrique Peña Nieto, es el coordinador de campaña. En 2018 queda al borde de la ruptura con el movimiento obradorista al negársele la posibilidad de ser candidato a la jefatura de gobierno capitalino, pues Andrés Manuel López Obrador promovía a Claudia Sheinbaum. Al final, Monreal se queda en Morena, partido del cual es fundador, participa en la campaña presidencial ganadora de Andrés Manuel López Obrador y queda al frente del Senado, pero ya había aprobado el hielo tabasqueño y hoy vuelve al congelamiento, al desprecio. ¿Estás ya con un pie fuera de Morena?, le preguntan. Estoy quizás viviendo una etapa difícil de mi vida pública, de mi vida política, responde. Una etapa en la que obviamente a nadie se la deseo. En efecto, tengo casi un cuarto de siglo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Soy fundador y militante de Morena y en el Senado hemos cumplido, dotando al Estado mexicano de las bases jurídicas y constitucionales para llevar a cabo este proceso que se planteó el presidente y muchos de nosotros sobre la transformación de la vida pública. Estoy en Morena, sigo en Morena porque en Morena hay muchas visiones. Hay quienes coinciden conmigo, hay quienes no. Pero en efecto estoy en una encrucijada porque me temo que la sucesión adelantada, la existencia de grupos y facciones han distorsionado este proceso que pudiera ser democrático y ejemplar. Estoy tranquilo
Voy a estar en Morena y voy a luchar por su democratización y porque Morena no abandone las causas que nos dieron vida. Una sucesión adelantada que parece fratricida, discuten, debaten y se llevan muy fuerte, incluso con demandas penales. Encarcelaron a un colaborador tuyo en el Senado, José Manuel del Río Virgen, en un abierto mensaje a tu protagonismo político. Una sucesión adelantada, una sucesión precipitada, fuera de toda lógica institucional y muy alejada de cualquier ortodoxia. Para mí no es oportuna, no fue correcto haberla abierto de esa manera. No es oportuno porque estamos a mitad del periodo presidencial, que hay mucho por hacer y debemos concentrarnos en los proyectos que forman parte de este proceso de transformación por el que México votó en 2018. Y no era necesario porque contamos con un presidente fuerte, popular, respaldado por una clara mayoría, y estos procesos adelantados la mayoría de las veces nos dan contextos de debilidad en gobiernos. Cuando se adelantan estos procesos, cuando se adelantan elecciones en regímenes parlamentarios, normalmente lo que hacen por falta de apoyo y debilidad institucional, incluso por crisis. En el caso de México se cuenta con un presidente fuerte, apreciado según las encuestas, por lo que no considero que era necesario iniciar su propio proceso adelantado antes de la mitad del camino. Y es un largo artículo, una larga entrevista que publica el periódico Reforma. Pero ante esto y ante el planteamiento precisamente del corresponsal del periódico Reforma, aquí quedan algunas joyas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deja en la lona las aspiraciones de Ricardo Monreal de ser candidato de Morena en el 2024. ¿Cómo que no somos radicales? Así se expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, presidente. Buenos días, Antonio Baranda de Reforma. Primero, preguntarle, presidente, sobre las declaraciones que hizo el senador de Morena, Monreal, el fin de semana, en el sentido de que las ambiciones de los radicales de la 4T rumbo a la sucesión presidencial van a acabar con el país. ¿Qué opina de esta declaración, presidente? No, nada. Es que es extraño, me sorprende. Como decía el maestro Santamaría, he quedado anonadado. El despliegue que hace el Reforma para entrevistar a Ricardo Monreal. ¿No lo merece, presidente? Sí, pero pues el propósito es contrapuntearnos, porque así es el Reforma, es el boletín del conservadurismo. Pero son declaraciones del senador que es de su partido, presidente. Sí, tiene todo el derecho de expresarse y de manifestarse, y yo también tengo el derecho de no contestar. ¿No hay radicales en su gobierno, como dice el senador? No, pero además acabo de decir un discurso, te lo voy a leer para ver si lo reproducen y gano algo, ¿no? En el Reforma. No todo el discurso, nada más un párrafo, por lo del llamado radicalismo. Lo puedes poner, es el del Zócalo. Ya sé que no es un asunto tuyo, tiene que ver con los jefes del Reforma, pero a lo mejor acceden y me publican el párrafo para darle una respuesta a lo que me estás preguntando, profunda, no así de bote pronto, porque es muy importante el tema, muy importante, y no solo aplica para México, sino para el mundo. Entonces, no hay radicales ni radicalismo en su gobierno, presidente. Somos radicales nosotros. Por la palabra radical viene de raíz. Y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios.
Claro que somos radicales. Presidente, el senador también decía que... A ver, pero espérate, vamos una por una. Porque es interesante el tema para todos los gobiernos y los movimientos que realmente, que sinceramente, que auténticamente buscan la transformación. Creo que hasta el final. Del presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo le voy a citar precisamente a lo que buscaba de su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que me lo había mandado Toño más temprano, por aquí lo estoy buscando para citarlo, para que quede claro. Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal, que ya se fue, se está terminando esa pesadilla, los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro, es decir, quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad. Y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de la clase media y alta. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios. Pues vaya forma de darle una bofetada, tal vez la más dolorosa y la más significativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Monreal, quien critica a los radicales. Y el presidente dice fuerte, contundente, somos radicales. Somos radicales. Leo Zuckerman escribe hoy, fíjese nada más lo que acaba de escribir hace rato Leo Zuckerman, el conductor de Televisa. La pregunta no es si romperá Ricardo Monreal con el partido Morena, sino cuándo. Pues para hablar precisamente de este y otros temas, saludo a nuestras dos amigas, ambas miembro de esta familia sin censura. Saludo a Alina Duarte, nuestra